noches. Hubo Consejo de Ministros y en ese Consejo de Ministros se tomó la decisión acerca de en qué temas el Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso. Por ejemplo, la reducción del IGB es uno de los temas que definitivamente se solicitará en facultades legislativas. Estamos con el Ministro de Economía, Alfredo Torne, para hablar de todos estos temas. Alfredo, buenas noches, ¿qué tal? Ministro. Buenas noches, Ministro, Jaime. ministro, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Alfredo está bien, no te preocupes. Bueno, estamos en un gobierno coloquial, ¿no? El presidente, pues, es un presidente llano, coloquial, o sea que se puede hablar. No es necesario decirle, pero de todos modos hay que decirle presidente Kuczynski, ¿no? Sí, nosotros le decimos presidente en el consejo cuando hablamos, pero a él no le gusta que le digan presidente, le gusta que le digan Pedro Pablo o PPK. Sí. Sí, pero creo que sí, hay que mantener la formalidad. Bueno, Perú es un país de formalidades, pero al mismo tiempo le gusta el humor y todo eso, ¿no? El Consejo de Ministros terminó como a la 1, es decir, ¿cuánto duró? ¿Como 4 horas, 5 horas? Sí, desde las 9 hasta, un poquito después de las 9 hasta como la 1, 1 y media. Pero el anterior creo que duró como 7 horas, ¿no? Bueno, tuvimos uno el miércoles, el miércoles de la semana pasada, donde discutimos el marco macroeconómico multianual. No aprobamos nada en ese consejo y de ahí continuamos el viernes, donde aprobamos el presupuesto. Como recuerdas, en realidad son 3 leyes, es el presupuesto, la ley de endeudamiento, la ley de equilibrio general, y también se terminó de discutir el marco macroeconómico multianual, ¿no? Ajá. Y antes del Consejo de Ministros hubo sesión de ejercicios. Siempre hay, todos los Siempre miércoles. Hay, o sea que ya se ha convertido en Se ha convertido, sí. En un ritual necesario. Cada vez están más exigentes los ejercicios. ¿Ah, sí? ¿Es de verdad la cosa? Sí. Son tres personas que nos ayudan. Uno hace estiramientos, el otro hace, ya no me acuerdo, hay una chica que hace estiramientos, el otro hace ejercicios de piernas y el otro de brazo y el torso para arriba. Entonces, no hay cardio, es pesas. Algunos son pesas, hay unas ligas, en fin, hacen ellos tienen su propia rutina, ¿no? Yo nunca he hecho estas cosas, pero la verdad que sí, creo que uno lo relajan antes de entrar al Consejo de Ministros. Pero, por ejemplo, el ministro Nieto sigue sin ir, hasta ahora no va. No, Nieto ha ido un par de veces. ¿Ah, sí? Sí, hoy día sí hubo varios que faltaron, pero en general hoy día fueron 15 ministros de 19, no está nada mal, ¿no? No está nada mal. ¿Y eso qué efecto tiene? ¿Tiene algún efecto? ¿Ayuda en algo? Yo creo que... Desde el punto de vista de la labor de gobierno, del funcionamiento del Consejo de Ministros. Yo pienso que es un tema de liderazgo. Yo pienso que la cantidad de personas de la población que hoy día no hacen ejercicio es muy alta. La obesidad ha venido aumentando. Mucha gente se queja de que no hace ejercicio porque no tiene tiempo, y lo que estos entrenadores plantean es, no importa en dónde estés, pero necesitas hacer un poco de ejercicios para reducir la tensión y obviamente para reducir la obesidad. Y ya no me acuerdo cuál de las dos encuestas, pero una de las encuestas pregunta si está o no está de acuerdo con los ejercicios, y la respuesta es masiva a favor. Sí, lo cual, los ejercicios del Consejo de Ministros. Y mucha gente, nos comentan, ¿no? Es muy anecdótico, de que mucha gente se ha puesto a hacer ejercicios a raíz de la decisión del presidente de hacer ejercicios ante el Consejo, ¿no? Pero ¿tiene alguna funcionalidad, alguna utilidad, algún efecto en el trabajo de grupo del Consejo de Ministros, en la cohesión del gobierno? Yo no sé, algo. Yo pienso que, dos cosas. Como gabinete nos une más, ¿no? Porque es un momento en que casi todos están mucho más relajados. Y la segunda, creo que sí ayuda a entrar al Consejo, que es una sesión que puede ser bastante estresante, de manera más relajada, más tranquilos, y a discutir las cosas más alturadamente, ¿no? De acuerdo. Bueno, y esta discusión sobre el marco macroeconómico multianual, sobre el proyecto de ley de presupuesto y sobre las facultades que se van a solicitar, debe haber sido complicada en algún momento, ¿no? Dentro del Consejo de Ministros.
Porque debe haber habido, digamos, dudas acerca de algunas cosas. A ver, yo pienso que si yo tengo que mirar para atrás, lo más difícil es el presupuesto. O sea, cuando vemos el presupuesto, las demandas por gasto adicional, si yo tomo las demandas de los distintos sectores, fueron de más o menos 32.000 millones de soles. La bolsa en total que teníamos o que tenemos es de 6.500 millones de soles. Entonces, hay ministros que pedían 2, 3 y hasta 4 veces lo que ya tenían por gastar, ¿no? Y siempre hay la tentación de que el ministro que entra pide más gasto porque no quiere eficientar sus recursos, ¿no? Yo pienso que lograr acomodar las demandas y lograr sacar todos los proyectos que muchos ministros tienen, creo que ha sido un logro. Pero no fue, en mi opinión, no fue una sesión difícil, pero sí nos tomó como 2, 3 horas. Ya, digamos que los ministros se resignaran a que no van a tener toda la plata que querrían. Pero, digamos, dentro del nuevo marco macroeconómico multianual se aprobó ampliar el déficit fiscal del próximo año, una ley que ya había sido aprobada por el Congreso a 2.5% del PBI. Pero, al mismo tiempo, digamos, se va a reducir, se plantea reducir en un punto el IGB, es decir, que se reducirían los recursos, los ingresos. Y al mismo tiempo se está planteando una serie de incrementos. De todos modos, hay más obra pública, más agua potable, hay que incrementar las remuneraciones a los maestros, a los policías, hay una serie de aumentos. Hay más gasto, podría haber menos ingresos. Y ayer, Waldo Mendoza, que es el presidente del Consejo Fiscal, decía que a su juicio es un error haber cambiado la regla fiscal. Ustedes habrían cambiado la regla fiscal, ya no están hablando de un déficit estructural, sino del déficit nominal, digamos. Y que si por alguna razón la recaudación es menor, entonces el gasto va a tener que ser menor. Es decir, el presupuesto va a ser procíclico en lugar de ser anticíclico como debería ser. Y podría ocurrir pues que los ingresos sean menores, y porque según él, por otro lado, en el marco macroeconómico multianual, este déficit de 2.5, no están considerados estas reducciones, por ejemplo, la reducción del 1% del IGB. O sea que en realidad vamos a tener un déficit mayor. O hay que reducir el gasto en una proporción para mantener ese déficit. Es un poco larga la pregunta, pero digamos... A ver, creo que son 4 preguntas dentro de una sola pregunta. A ver, vayamos por partes. En primer lugar, lo que nosotros le presentamos al Congreso y que fue aprobado el viernes pasado, que fue una nueva trayectoria de déficits fiscales que empieza con 2.5 en 2017 y termina en 1%, eso nunca va a variar. O sea, eso consiste esa es parte de nuestra disciplina fiscal. No importa qué pase, nosotros siempre vamos a mantener esa trayectoria, ¿no? En segundo lugar... O sea que se confirma esto de que si bajan, si los ingresos no son tal como no son los previstos, si los ingresos son menores, el gasto también tendrá que ser menor para mantener ese déficit. Es decir, no hay posibilidad de hacer un gasto contracíclico. Vamos parte por parte. La solicitud al Congreso fue sobre el déficit estructural. Lo que sucede es que nosotros, en la presentación del Congreso de la ley, nosotros transferimos el déficit estructural en un déficit nominal. Pero recuerda que la ley de transparencia y disciplina fiscal está hecha sobre el déficit estructural. Y nosotros no hemos cambiado esa ley. Lo que sí hemos dicho es que dentro de las facultades quisiéramos cambiar la ley, pero todavía no la hemos cambiado. Entonces, la solicitud... La van a cambiar. O sea, la quisiéramos cambiar, no, todavía no. Porque el marco macroeconómico multianual sí diferencia en las proyecciones que hacen los dos déficits. Es decir, para el próximo año el déficit estructural es menos que 2.5. 2.4. 2.4 y 2.5. ¿Dónde lo tengo por acá? Acá está el marco. El próximo año es 2.2 el déficit estructural y el déficit no, es según el marco macroeconómico multianual.
Estoy más informado que el ministro de Economía en este tema, mi querido. Por acá, bueno, por acá. Pero en fin, esos son temas esotéricos para la población. A lo que vamos es que, efectivamente, si es que al no tener déficit estructural o no trabajar con déficit estructural, lo que van a lograr es que si la recaudación es menor, el gasto va a tener que ser menor. Si no, van a poder tener un déficit mayor que ese. No, a ver, yo pienso que ahí tenemos una diferencia. Yo, o sea, creo que el Consejo Fiscal de Independientes es una excelente institución, nos ha ayudado muchísimo, nos ayuda a fortalecer la política fiscal, pero lo importante es de que en este caso el señor Mendoza se está refiriendo a un cambio que nosotros no hemos hecho. Nuestra solicitud de ampliación del déficit fue sobre el déficit estructural, no fue sobre el déficit nominal. Porque pero hay una diferencia, como estamos viendo. No, pero a ver, hay una diferencia, pero es una diferencia metodológica. Claro. Uno es calculado, y creo que lo explicó muy bien anoche, uno es calculado sobre el crecimiento potencial, es decir, cuánto, si es que el país crecería al crecimiento potencial, cuál sería el déficit, ¿no? Y en ese caso se calcula el déficit estructural. El déficit nominal no considera eso, el déficit nominal considera ¿cómo se llama? El PBI actual, es decir, con esta variación. No es correcto pensar de que nosotros estamos haciendo una política procíclica, porque nosotros hemos fijado nuestro déficit sobre el déficit estructural, que no tiene esa volatilidad cíclica. Sí pensamos hacer un cambio, sí pensamos dentro de las facultades proponer un cambio, pero es un cambio de transparencia. Hoy día muy poca gente observa el déficit estructural. Todos observamos desde el portal del BCR, el portal del MEF, observamos el déficit nominal. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear es que la meta se establezca sobre el déficit nominal, pero que sobre esa meta transcienda un estimado de déficit estructural. ¿Ok? O sea, si es que el déficit estructural, si es que por alguna razón la economía tiene shocks que hacen que se mueva el déficit, el déficit se ajustaría por esa diferencia, pero nosotros tendríamos que anunciar cuál es el movimiento. El presupuesto estructural implica que si hay una caída en los ingresos, hay un problema económico, entonces uno puede gastar de todos modos más. Sí puede tener un déficit mayor. Entonces, al eliminar el principio estructural, nos estamos ajustando si optamos por el déficit nominal, si los ingresos caen, vamos a tener que caer también. Entonces, no estamos siendo anticíclicos. No, lo que nosotros vamos a proponer es que vamos a proponer un rango. Si es que el déficit estructural, el déficit estructural se desvía de este rango, porque hay shocks que nos pueden generar un cambio muy pequeño en nuestros ingresos, en nuestro gasto, en el PBI potencial, y no es necesario ajustarlos. Pero si digamos que experimentamos lo que pasó con la economía peruana en el 2009, ¿no? Que es un shock bastante fuerte, pues eso, como estamos anclados sobre un déficit estructural, sí nos haría cambiar el déficit nominal. Van a plantear de todos modos la reducción de un punto del IGB. Entonces, esto va a suponer una reducción de los ingresos. Esa reducción no está considerada en este déficit del 2.5 considerado para el próximo año. Es decir, el déficit probablemente sería mayor o la caída de los ingresos sería mayor a la proyectada en este marco macroeconómico multianual. Nosotros, el presupuesto está hecho sobre los recursos ciertos, sobre el dinero con el cual hoy día dispone el gobierno. Claro. Nosotros en el presupuesto no podemos especular sobre qué es lo que pasaría si se aprueba o no se aprueban las facultades. O sea, nosotros tenemos una obligación con la población, decir, estos son los recursos que tiene hoy día el gobierno y sobre estos recursos nosotros establecemos el presupuesto. Así ha sido organizado. Es más, el presupuesto dice claramente, y se hace en el marco macroeconómico multianual, se dice claramente que el estimado de techo fiscal, es decir, lo máximo que podríamos gastar, está hecho sobre los recursos que tenemos y sin ninguna reforma. Pero a la misma vez se presenta un escenario
de qué es lo que pasaría en términos del PBI, en términos de los ingresos y gastos fiscales, si es que el paquete entero de reformas estructurales se llevan a cabo. Eso está, creo que yo he traído algunas láminas, eso está claramente planteado dentro del documento del marco macroeconómico multianual. Bueno, pero entonces significa que si el Congreso aprueba todas estas medidas, incluida la reducción del IGB en un punto, entonces hay que cambiar el presupuesto. Hay que cambiar Si es que el Congreso aprobase las facultades extraordinarias, lo que nosotros decimos es que el total del paquete fiscal nos daría en 5 años 2 puntos porcentuales más de recaudación. Y nosotros siempre hemos sido muy consistentes en esto. En el paquete se incluye la reducción del IGB, pero también se incluyen una serie de otras medidas que nos ayudan a conseguir mayores recursos. El IGB, y para ser absolutamente precisos, el IGB es parte de una medida para formalizar, pero lo que nosotros estamos haciendo, y lo hemos presentado al público, uno lo puede bajar hoy día de la página del MEF, hay una presentación que se llama Economía y Formalidad, donde nosotros presentamos nuestro plan de formalización y qué es lo que eso significa en términos de crecimiento y en términos de las variables fiscales. Ya, eso es lo que nos has pasado, ¿no es cierto? Pero antes de entrar a eso, de todos modos, para el próximo año, si se reduce en un punto del IGB, los ingresos van a ser menores el próximo año que lo establecido, que lo considerado en el presupuesto del próximo año. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos medidas que compensan. A ver, ¿qué es lo que sucede? El IGB, ¿qué es lo que genera? Genera el primer año una caída, en nuestra opinión, en nuestros estimados, de alrededor de 1.700 millones de soles. Sin embargo, lo que nosotros queremos, y es lo que siempre hemos planteado, es que el IGB es un beneficio fundamentalmente a las clases medias y a la formalización de la economía. Para compensar esto, nosotros estamos planteando revertir parte de la bajada de impuestos que se hizo en el gobierno anterior. Si ustedes recuerdan, en lo que se planteó en el gobierno anterior se bajó los impuestos a las grandes empresas fundamentalmente de una tasa de 30% a 28%, y eso seguiría hasta el 26% en 2 años. Lo que nosotros estamos diciendo, no. Lo que tenemos que hacer es que los que más tienen deberían de pagar más, y por tanto las grandes empresas deberían de pagar su 30% con una tasa de dividendo. No solo las grandes empresas, todas las empresas, las pequeñas también tienen que pagar 30%, las medianas también. No, es que ahí viene la segunda parte. Nosotros siempre vamos a regresar a 30%. Vamos a regresar a 30% para las grandes empresas, es lo que se llama el régimen general. Y de ahí lo que nosotros estamos planteando es el famoso 10 por 10. El 10 por 10 es un beneficio para las empresas, hoy día empresas que facturan 300 UITs o menos, que tendrían una tasa de 300 UITs, ¿cuánto es? Son 3 por 4, 12.200 millones, 1.200.000 soles. 1.200.000 soles, pero en el plan de gobierno era más alto. Era más alto. O sea que en realidad estamos hablando de las pymes. O sea, estamos hablando del 90% de empresas que están calificadas dentro de ese rango. Que no pagan impuesto a la renta en este momento, bueno, prácticamente. Algunas pagan. Pero digamos, entonces, a las empresas pequeñas y medianas les vas a aumentar a las pequeñas y medianas a 30%. No, a las pequeñas y medianas que están calificadas dentro de estos 300 UITs. Bueno, eso son las microempresas. No, pero eso es 90% de las empresas del Perú. No, ya sé. No, o sea, no podemos decir que las que van a pagar 30% son las empresas que nosotros venden por encima y no es una definición que nosotros hemos utilizado, es la definición de las pymes y las MIPES. O sea, es una definición que nosotros estamos utilizando, pero lo importante donde quiero ir es de que el sistema tributario de impuesto a la renta de las empresas es un impuesto progresivo, es decir, las muy pequeñas van a pagar un pequeño impuesto, conforme van creciendo van pagando un mayor impuesto hasta que llegan al 30%. La idea es acompañar la formalización de las empresas y no ponerles, como sucede hoy día con el sistema tributario, ponerles un muro
de que el momento en que salen del RUS prácticamente se pegan a un muro y no pueden, y tienen unos costos enormes. Eso seguro está bien, pero digamos, la reforma que hizo el gobierno anterior bajó el impuesto a la renta a 28, pero subió el impuesto a los dividendos. Nosotros Tú repartías dividendos, ahí sí te caían. Entonces, eso era para fomentar la inversión. La idea no me parecía mala, pero ¿qué ha pasado? No ha funcionado. De todos modos, los que más tenían, los que más repartían dividendos, pagaban más impuesto a la renta. No, nosotros lo que estamos planteando es revertirlo íntegramente y pasar a un impuesto a los dividendos del 4.1%, que es lo que había antes. Eso es lo que estamos planteando. O sea que no hay el incentivo a la inversión. No, el incentivo a la inversión sí hay. O sea, ¿cuál es el incentivo a la inversión son todos los mecanismos que hoy día existen en el impuesto. Lo estamos viendo, las devoluciones, por ejemplo, las devoluciones anticipadas del IGB. Hay un mecanismo que hoy día beneficia a las grandes empresas que invierten, que se les devuelve anticipadamente el IGB, y que es parte de lo que está pasando, por ejemplo, con el proyecto Las Bambas y otros proyectos. Bueno, entonces, pero la idea que ustedes tenían de poder descontar del impuesto a la renta toda la inversión que realizara alguna empresa, la han abandonado. Es decir, que todo el gasto en inversión, en gasto de capital, en inversión, se considerara como gasto para efectos del impuesto a la renta. Eso lo ustedes lo plantearon en el plan de gobierno. Nosotros lo planteamos en el plan de gobierno y efectivamente el costo de esa medida era un costo bastante alto. Nosotros hemos sensibilizado los números y ahí sí nosotros hemos retrocedido, pero parte es porque hoy día existe un beneficio a las grandes inversiones, que es una medida tributaria que se ha hecho hace muchos años sobre el IGB. Y si es que nosotros hubiésemos pasado esa medida, hubiésemos estado dando demasiados beneficios hoy día a las empresas, ¿no? Han acogido todas las críticas de Fuerza Popular. Fuerza Popular me imagino que estará aplaudiendo. Yo no creo que sean todas las críticas, Jaime. A mí me parecían equivocadas algunas de esas críticas, pero en fin. No, o sea, yo no creo que sean críticas. Nosotros siempre lo hemos dicho, y lo hemos dicho desde el principio, que nosotros vamos a considerar todos los buenos elementos que haya, llámese de Fuerza Popular, llámese del Frente Amplio, de todas partes, y vamos a incorporar eso a una propuesta. No hay que olvidarse que hoy día somos gobierno y hoy día representamos a todos los peruanos, no solamente representamos a un grupo de peruanos. Ya, pero ¿no? ¿cuánto va a rendir en términos de mayor ingreso este aumento o esta recuperación del 30% de impuesto a la renta, considerando que esa medida de reducción al 28% vino con un aumento del impuesto a los dividendos, de modo tal que el efecto neto, me imagino que no se redujo la recaudación por ese efecto? No, se redujo. O sea que no, o sea, hoy día parte no por de efecto de la recesión, sino parte de los problemas fiscales que tenemos fue precisamente que la recaudación se redujo. Pero se redujo porque el impuesto a la renta se redujo porque en general todo ha sido menos rentable. Es decir, no, se redujo. La economía está mucho más lenta. No, se redujo. O sea, creo que de eso. Sí, o sea, eso está bastante bien documentado. Se redujo de una manera importante los ingresos solamente por la medida del impuesto a la renta, y yo diría con muy pocos beneficios para el inversionista. Lo único que hicieron las grandes empresas es, como se les subieron los impuestos a los dividendos, pues simplemente no distribuyeron dividendos, se quedaron con los dividendos. Entonces el dinero que de otra manera bueno, se lo quedaron dentro de la empresa. ¿No invirtieron? Sí. No invirtieron, pero estamos viendo la inversión. ¿Que la pusieron en el banco? La inversión hasta el primer semestre ha caído en casi un 5%. O sea, y ese dinero, en vez de entrar a la economía para generar más bienes y servicios, pues no entró. Y entonces, ¿cuánto de más se recaudaría por por el restablecimiento del 30%? En ese momento nosotros estamos afinando todos los números. Vamos a atender el pedido del Congreso la próxima semana, donde vamos a presentar todos estos números, y creo que por respeto por el Congreso y los congresistas me gustaría entregar esos números. Todavía no lo tienen el cálculo. Sí lo tenemos. Pero sí saben que el IGB podría reducir en 1.700 millones de soles la recaudación. Esto no va a compensar eso. A ver, vayamos a la idea central. El IGB tiene un primer efecto negativo,
Y una vez que empezamos a reducir la evasión, es decir, aumentar el cumplimiento y a formalizar la economía, el IGB termina generando al final del 2021 en más de 3.000, 4.000 millones de soles positivos. O sea, el IGB. El IGB, dentro de 5 años, digamos. O sea, el segundo año ya estamos en positivo, el tercer año este positivo se hace más positivo y seguimos así. Entonces se reducirían, vamos a ir hasta el 15% del IGB. Bueno, o sea, en este momento lo que nos hemos comprometido es bajar un punto porcentual, ver la recaudación y de ahí en adelante seguir con los siguientes puntos porcentuales, ¿no? Que es lo que hemos planteado públicamente y lo vamos a seguir manteniendo. Bueno, entonces, según el marco o según lo que se ha dicho, se espera que otra de las medidas sea... Bueno, antes de pasar a eso, quizás podemos ver rápidamente los cuadros que has mandado o ya no vale la pena. No, sí, siempre vale la pena. Ah, pero rápidamente. Sí. A ver, no, ese no es el primero. ¿Ese es el primero? Ese es el primero. A ver. El primer gráfico, esto es lo que dice, la parte azul es lo que nos dice qué pasaría si no hacemos ninguna reforma estructural. Es decir, nos quedaríamos en un crecimiento de más o menos del 4%. Es más, algunos años inclusive podría ser neutro. La parte roja lo que nos dice es cuánto aumentaría el crecimiento o cuánto se aceleraría la economía si es que formalizamos. Y aquí estamos asumiendo una formalización gradual de más o menos 10 puntos porcentuales. Y la línea gris nos dice la contribución de las grandes inversiones, es decir, el destrave más nuestra reforma del cambio de proinversión. Y esto nos llevaría a un crecimiento potencial, es decir, un crecimiento de largo plazo del 5%, es decir, elevarlo del 4 al 5%, ¿no? Siguiente, ¿hay más o ese es? No. Este es un poco lo mismo, decimos de dónde proviene este aumento del crecimiento, medio punto porcentual viene de una mayor inversión y el otro medio punto porcentual viene de la mayor productividad que es parte de la formalización. Hay que decir que hoy día nuestra productividad es negativa, es decir, nuestra productividad ha bajado de ser altamente positiva en los años anteriores a ser negativa, y si no hacemos las reformas estructurales, la productividad se va a hacer más y más negativa en el tiempo. De acuerdo. ¿Hay más cuadros? Este es el escenario de ingresos de gobierno general con y sin reformas. Nuevamente, la parte gris es sin reformas, la parte roja son los ingresos adicionales de largo plazo de las reformas. Es decir, esto nos permitiría regresar a ingresos públicos de alrededor del 21%. Hoy día estamos un poquito por encima del 19%. El siguiente... Ya no hay más, ¿no? Sí. Ah, bueno. Esto es muy complicado. Esta es la informalidad y el PBI per cápita. Esto es muy importante porque no existe un solo país que haya salido de la famosa, ¿cómo se llama? Del famoso traba de los ingresos medios que tenga los niveles de informalidad que hoy día tenemos. O sea, si nosotros queremos aspirar a lo que el presidente planteó, es decir, un Estado moderno, tenemos que combatir la formalidad, es decir, nos tenemos que formalizar. Aquí lo que aparece es que nuestra informalidad es de las más altas del mundo. Bien, ¿y cuáles son estas reformas? Bueno, vamos a ir a una pausa, pero dejo la pregunta hecha. ¿Cuáles son estas reformas que hay que hacer para aumentar la productividad, aumentar los ingresos, reducir la informalidad? Regresamos. Bueno, seguimos conversando entonces con el ministro de Economía, Alfredo Torne. Preguntaba cuáles son esas reformas famosas de las que se está hablando, porque veo que están pidiendo además facultades para trabajar algo que tiene que ver con elusión tributaria, formalización de la minería, reforma de la organización del sistema de inversión pública, me imagino que se refiere a preinversión, a EPPs, etcétera, eficiencia en compras públicas, simplificación, me imagino que ahí tiene que ver desregulación también,
Esa es una pregunta, por ejemplo, ¿cómo van a hacer para simplificar? Que se necesita una gran simplificación, una especie de tala, una desregulación también en una serie de sectores, que no es lo mismo que simplificación. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, nosotros, el Premier va a presentar los pedidos de facultad la próxima semana. Ya. Ahí se van a ver todas las reformas que nosotros vamos a pedir dentro de las facultades, y ahí ustedes van a ver un poco el panorama de cuáles son las reformas que nosotros consideramos esenciales para hacer que la economía avance y que camine al ritmo del 5%, que es lo que acabamos de plantear. Parte de ella incluye los temas tributarios, incluye los temas de inversiones que tú has mencionado, se ha incluido parte de una reforma de Petroperú, en fin, creo que es bastante global. Yo lo que sugeriría es, esperemos de que esa reforma se presente. ¿Qué es lo que planteamos nosotros en términos de la formalización? La formalización, nosotros decimos, tiene tres partes, y esto está en la presentación que está colgada del Ministerio de Economía. Una parte son las barreras de entrada, ¿no? Hoy día los costos de formalizarse son muy altos. Parte de eso son los impuestos, pero hay otros costos que obviamente se van a trabajar. En segundo lugar, los beneficios a los trabajadores son muy pocos. Se está trabajando en salud, se está trabajando en saneamiento, se está trabajando en educación, y la idea es obviamente incorporar a la población y a la misma vez, mediante educación, aumentar la productividad. Y la tercera es que hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, cosa que se pasó también en el Congreso, y esto es un elemento muy importante porque la idea es tomar medidas que activamente formalicen, y en este Consejo están sentados los principales ministros que tendrían que formalizar, y la idea es, mediante una serie de reformas de corte transversales, formalizar a la población. Este es un gran esfuerzo que está haciendo este gobierno. Creo que estamos apostando porque la formalidad genere productividad. Me parece que es un gran cambio. Algunos puedan tener sus dudas, pero yo pienso que si nosotros formalizamos, como acabo de decir, solamente 10%, nosotros añadimos un punto porcentual de crecimiento de largo plazo. Si llegamos a la meta, 10%, o sea, 10 puntos porcentuales, es decir, pasar del 30 al 40, porque están planteando pasamos del 25 al 35, ¿no? Pero en lo que han planteado, hemos planteado 60. Llegar a 60. Y si nosotros llegamos a 60, el aumento de crecimiento en la economía es más de 2 puntos porcentuales. Ahora, esto lo estamos haciendo junto con un programa de inversiones muy agresivo. Nuestra otra gran apuesta es la inversión en infraestructura, y para eso estamos proponiendo las reformas que estamos proponiendo. Para nosotros, las dos propuestas van el mismo camino de hacer que el crecimiento de largo plazo de la economía aumente de manera sustancial. ¿Esto se refiere a la reingeniería de proinversión o a qué cosa? Esto se refiere a tres cosas. Uno es un cambio radical de proinversión, prácticamente reconformar inversión casi de proinversión de cero. En segundo lugar, cambiar el Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso SNIP, es decir, se va a hacer una realidad de que este sistema va a ser un sistema muchísimo más fluido, más eficiente. Y tercero, crear unas unidades de destrave que van a estar en proinversión, y que la idea es que sean mesas que se concentren en destrabar los proyectos. Hoy día, por ejemplo, se está destrabando muchos proyectos. Se acaba de destrabar la carretera al sur, se está destrabando el aeropuerto, se está destrabando la línea 2 del metro. En fin, yo creo que hay muestras bastante concretas de que estamos avanzando en una agenda que muchos cuestionaban si realmente podíamos avanzar en ella, ¿no? Pero me parece que, digamos, para el tema habría que hablar con el Premier, a ver qué están pensando en términos de desregulación, simplificación administrativa, que es fundamental, ¿no? Pero me parece que falta ambición en algunos asuntos. Por ejemplo, hoy día el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, dice que para los próximos años lo que tenemos son más proyectos, se refiere a la minería, ¿no? Estamos hablando de que suponemos que si se activaran los proyectos que están paralizados, hay más de 20.000 millones de dólares en proyectos mineros paralizados.
eso sería pues un motor tremendo, ¿no? Y además del efecto positivo en términos digamos, de confianza y todo lo demás. Pero lo que él dice es para los próximos años lo que tenemos son más proyectos brownfields, término que nadie conoce, por supuesto, en pequeña escala, y que habrá que trabajar para etcétera, etcétera. Entonces él está pensando no en activar los proyectos paralizados grandes, sino en pequeños proyectos brownfields. Entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿De dónde vamos a...? Es decir, los otros motores están muy bien, necesitamos... Vayamos poco a poco. Tú correctamente lo has dicho, según nuestro cálculo son cerca de 60.000 millones de dólares de proyectos mineros, que algunos obviamente han dejado de ser rentables por los precios internacionales, pero no hay que olvidar que hoy día el 4% de crecimiento de nuestra economía, más de la mitad se debe a la minería. O sea, que la minería está actuando como motor del crecimiento, pues ahí están los números, no engaña. Lo que el ministro Tamayo está diciendo es de que hay una serie de proyectos que están trabados en la minería y que hay que destrabarlos. Y yo lo que diría es, démosle chance al ministro Tamayo de que destrabe esos proyectos y que se vea la mayor contribución que puede tener la minería. O sea, hoy día somos de los países más rentables en el cobre, tenemos zinc, el presidente se está yendo a China, su primer viaje fuera del Perú lo está haciendo a China, precisamente para atraer inversión. Entonces, dejemos que los distintos ministros y el presidente actúen, y yo estoy seguro que vamos a ver los resultados, ¿no? Bueno, ojalá. Bueno, y algo que hay que destrabar es el mercado laboral. Esa es una pregunta en la que siempre recaigo, porque hasta ahora no hay respuesta para ella, ¿no? La formalización va a tener un límite, se va a tropezar con una pared en el momento en que se trate de formalizar a los trabajadores, es decir, darles derechos, reconocerles derechos, porque no solamente los costos no salariales del trabajo son muy altos, sino que hay una rigidez, una de las más grandes del mundo, como eso ya está, como sabemos, en todos los indicadores, en los índices, en los rankings mundiales de competitividad. Y entonces, no hablemos de una microempresa que es imposible poner en planilla a la gente. Ni siquiera una pequeña y una mediana empresa se atreven a poner en planilla a la gente si no hacen eventualmente contratos pues, de muy corto plazo, cosas así, por los problemas de la extremada rigidez del mercado laboral, de las reglas laborales que son excluyentes, ¿no? Entonces, eso hay que tomar el toro por las astas y hay que buscar una gran concertación sobre ese tema. Yo no sé, algo hay que hacer, ya no se puede seguir soslayando el tema. Vamos por partes. Yo pienso que estamos en una situación donde solamente el 25% de nuestros trabajadores tienen plenos beneficios. Así es. ¿No? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es cómo ampliamos esa base de trabajadores, que obviamente es ampliar la productividad del trabajador. La única manera en que nosotros podemos garantizarle a los trabajadores sus beneficios sociales, yo no les diría con reformas laborales que le van a bajar los beneficios sociales, sino mejorar los beneficios sociales, mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la seguridad interna. Son responsabilidades que hoy día nosotros estamos atacando, y en el presupuesto se han dejado claramente, bien claras, nuestra apuesta en esa dirección. Estamos aumentando el presupuesto a agua y saneamiento, estamos aumentando el presupuesto a salud, a educación y a seguridad interna. Esa es nuestra apuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aumentar la productividad de nuestros trabajadores y como consecuencia ampliar sus beneficios. Después hay que negociar algunas cosas dentro del Consejo Nacional de Trabajo, que es el foro donde se deberían de negociar. Yo pienso que no mucho se ha negociado en el pasado, pero tenemos que consensuar algunos cambios, ¿no? Yo pienso que hoy día hacer una ley pulpín como la que se hizo sería un gran fracaso. Yo pienso que no hay que recortarle los beneficios a los trabajadores, sino hacerlo más productivo para de esa manera aumentar la contribución del trabajo al crecimiento de este país. Los beneficios a los trabajadores que no tienen, el 80% de los trabajadores no tienen un solo beneficio. Para nosotros, el salto al gran nivel de beneficios que hay para los pocos que sí los tienen, es imposible. Entonces aquí se requiere un acuerdo, un nuevo pacto laboral, algo que permita entender el problema. Pero Jaime, nosotros estamos trabajando en esa dirección, estamos aumentando la masa de los trabajadores que trabajan dentro del segmento formal.
Hoy día nosotros, y hay que metérselo en la cabeza, no podemos seguir creciendo y avanzando como país si no formalizamos. Y eso va a los trabajadores y a las empresas, ¿no? La segunda parte es que hay que sentarse dentro del Consejo Nacional de Trabajo y negociar algunas cosas, ¿no? Negociar algunas cosas que nos permitan darle más movilidad a los trabajadores. Nosotros desde el MEF, una de las reformas que sí le hemos dado más tiempo es la famosa reforma del seguro de desempleo, que queremos cerrarla bien y de esa manera incluir alguna de otros beneficios para los trabajadores para estimular la movilidad laboral y la mayor productividad de los trabajadores. Bueno, pero no sé qué hay que hacer, pero hay que enfrentar el tema de una vez, porque no se puede seguir callando lo que es obvio. Rápidamente, porque ya no se ha ganado el tiempo, pero el presupuesto de educación sube, pero no sube tanto. Y sube 5%. El presupuesto como tal sube 4%, 4.5%. El presupuesto, es decir, no vamos a mantener el ritmo que se había trazado en un momento dado el Estado de subir 0.25% del PBI cada año. Ya el 2017 no vamos a incrementar la participación del sector educación en la economía, del gasto en educación, 0.25% del PBI. Mira, nosotros hemos aumentado el presupuesto en en 6.451 millones. Hoy día, de esos 6.400 millones, educación recibe 1.300 millones. El que más recibe es saneamiento, que recibe 2.517. Después del incremento. El segundo es educación y el tercero es orden y seguridad pública, 2.275. Lo que es importante, esos son sueldos, básicamente, lo que es importante, y ahí voy, es de que si nosotros vemos cómo hemos asignado estos 6.450, a sueldos y salarios hemos asignado solamente 1.549. Gran parte de lo que se llama el delta, es decir, el aumento, lo hemos asignado a inversiones. Ahí tenemos que inversiones en agua, saneamiento y salud, 3.667. Inversiones productivas, 600 millones. Inversiones en seguridad, 634. Ahora, la participación del sector de educación en el PBI no va a variar el próximo año, pese al aumento que se ha hecho. O sea que no vamos a continuar con el ritmo. O sea, ahora, el tema del presupuesto de la DINI sube 1 millón de soles, pasa a 66.812.000 soles. La DINI, que es una entidad prácticamente desactivada, no sé por qué. Eso yo preferiría que lo discuta con el Premier y con los ministros que están vinculados. Para nosotros no es un gran aumento, es un aumento muy, muy pequeño en términos porcentuales. Pero ellos pueden explicar mejor esos planes que tienen con respecto a estas instituciones. Bueno, en fin, ya el otro tema, claro, necesitaríamos poder entrevistar al ministro de Vivienda. Hay un incremento en el presupuesto para agua potable, pero no se ha resuelto el problema de gestión. Entonces, esa plata se va a ir literalmente por los huecos de las tuberías. No creo, Jaime. Porque así ha sido todos esos últimos años. Lo que nosotros estamos, y el ministro se lo puede explicar, pero hemos tenido conversaciones tanto con el BID como con la CAF. Vamos a formar una serie de gente que trabaje precisamente agua y saneamiento. El propio presidente está tomando el liderazgo junto con el ministro de Vivienda. Y yo pienso que esto va a resultar positivamente. Yo pienso que no nos podemos quedar con los ojos cerrados cuando 1/3 de nuestra población no tiene ni acceso ni agua, saneamiento. Y es una promesa que el presidente trajo en la campaña, y creo que muchos peruanos la están esperando, y estoy seguro que el presidente va a hacer un buen trabajo en ese sentido. Muy bien, ministro, muchas gracias por su participación. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con Farid Cajat. Ha habido noticias el día de hoy. Fue destituida ya de manera definitiva Dilma Rousseff en Brasil. Farid, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, se produjo la destitución. Esto
¿Qué efecto va a tener en la política y en la economía brasilera en los próximos años, meses, años? ¿Qué impacto, qué efectos puede tener? Bueno, en la economía va a cambiar la orientación, ¿no?, del gobierno. Van a hacerse o van a intentarse hacer reformas que el gobierno de Dilma Rousseff no realizó, pero además en lo inmediato va a haber una política de ajuste para reducir tanto la deuda pública como proporción de la economía como el déficit fiscal. Y el problema es que la política de ajuste va a ir de la mano con una política para reducir la inflación, que está por encima del rango que estableció el Banco Central. Luego entonces no puede reforzar el efecto recesivo de la política de austeridad. O sea, Temer no solo tiene un problema de legitimidad de origen, de la forma muy cuestionada como ha llegado el gobierno, sino que por lo menos en lo que queda de este año la economía no lo va a ayudar, el desempeño económico no lo va a ayudar, porque incluso no está claro que pueda llevar a cabo las reformas que plantea. Por ejemplo, en materia de reducción de gasto, hay elecciones en octubre, elecciones municipales, y los partidos representados en el Congreso que no aprobaron algunas normas de austeridad que ya había intentado hacer el gobierno de Dilma Rousseff cuando era ministro de Economía, Levy, una persona cercana a los mercados. Esos intentos de ajuste fiscal no fueron aprobados por el Congreso, entonces está por verse si el Congreso ahora sí va a aprobar eso. Pero además está el tema de que los juicios por corrupción continúan, y algunos de ellos involucran a gente del nuevo gobierno, del gobierno que se ha constituido hoy día. Y entonces, por lo menos que se ha vuelto el gobierno definitivo de acá al 2018, y eso puede seguir generando inestabilidad de aquí a las próximas elecciones. Ahora, hay una cierta discusión acerca de si estuvo bien destituida o no Dilma Rousseff. Ahora, constitucional, legalmente, ¿hay alguna objeción a eso? A ver, la Constitución brasileña dice que es un delito de responsabilidad aquello que atenta contra el contenido de la ley de presupuesto, que sería el artículo 85, que en ese inciso particular se le habría aplicado. Yo no conozco la ley de presupuesto para saber si efectivamente eso ha ocurrido. Lo que sí puedo decir es que, en primer lugar, cosas de este tipo, porque finalmente son, maniobras contables que no son inusuales. Otros gobiernos brasileños las habían hecho, no en la magnitud en que recurrió a ellas Rousseff, pero no es nuevo, uno. Y dos, algunos analistas recuerdan que Obama hizo cosas similares cuando tuvo problemas para que el Congreso le autorice elevar el límite del endeudamiento público. Entonces son maniobras contables cuya ética es discutible, pero digamos, en la mayoría de sistemas presidenciales no hubieran ameritado, en mi opinión personal, la destitución del presidente. De hecho, un congresista, un senador que había votado en contra del juicio inicialmente, ahora votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff, argumentando que si bien no se había demostrado el delito de responsabilidad que se le imputaba, lo hacía en aras de garantizar la gobernabilidad del país. O sea, en otras palabras, el argumento formalmente utilizado para destituirla, en este caso particular, no sería el argumento real. Aquí hay algo parecido a la figura de Al Capone, digamos, ¿no? Se la ha destituido por algo, digamos, quizás no tan importante, pero el problema es que ella de alguna manera encarnaba o era el símbolo de la gran corrupción. Ella fue presidenta de Petrobras, que ha sido, digamos, la usina, la fábrica de corrupción durante muchísimos años, y bueno, simbolizaba pues el régimen. A ver, el gobierno del PT fue profundamente corrupto. Ella personalmente no está acusada de haberse enriquecido ilícitamente, pero en todo caso fue sumamente incompetente si no vio todo lo que ocurría a su alrededor. El tema, sin embargo, es que quienes la han destituido son peores que ella y son tan malos como el liderazgo del PT. 60% de todos los congresistas en ambas cámaras están procesados o están siendo investigados por delitos que van desde, digamos, fraude en materia de financiamiento electoral hasta homicidio, pasando obviamente por corrupción. Y el partido, los dos principales partidos de oposición ahora, bueno, de oposición al gobierno de Rousseff, el PMDB, que fue su aliado durante la mayor parte de los 13 años de gobierno, y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, recibieron respectivamente cantidades similares a las que recibió el PT de, por ejemplo,
Odebrecht o en general de empresas vinculadas al escándalo de Petrobras, o en el caso del PSDB recibió cantidades aún mayores. Entonces el problema aquí es que esta que podría ser una oportunidad histórica de limpiar el sistema político brasileño podría convertirse en una oportunidad perdida si simplemente se entrega como presente griego la cabeza de Rousseff, pero se quedan todos aquellos que siguen implicados en los casos de corrupción e intentan obstaculizarlos en las investigaciones. Hay procesos judiciales en marcha, pues, ¿no? Está el caso Lavallato y todo lo demás. Claro. Eso va a seguir su curso y estamos viendo, digamos, la determinación de esos jueces brasileños que están dispuestos a todo. Ojalá. Yo espero que eso sea así. Los indicios son hasta ahora auspiciosos, pero no es casual que uno de los ministros del nuevo gobierno tuviera que ser destituido, y han sido destituidos o han renunciado ya 3, porque se filtró una grabación en la cual decía que había que cambiar el gobierno para parar la hemorragia. Lo que muchos presumen es que la hemorragia a la que se refería era precisamente la cantidad de juicios en curso. Ahora, lo que sí se puede decir en favor del Poder Judicial es que, si bien ha tenido conductas que son discutibles, como filtrar a la prensa grabaciones obtenidas judicialmente o en algún caso incluso sin autorización judicial debida, por lo menos han enjuiciado a todos los que aparentemente debían enjuiciar, sean políticos de todas las tendencias o sean empresarios. Esta reunión de Peña Nieto con Donald Trump el día de hoy, esa ha sido otra noticia. Da la impresión de que Peña Nieto le ha hecho un gran favor a Donald Trump en su carrera a la presidencia, ¿no? Y ni siquiera ha sido capaz de exigirle que pida disculpas a los mexicanos por las expresiones, por llamarlos violadores y criminales y esas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Nadie en México, de derecha o de izquierda, nadie, salvo obviamente los militantes del propio partido del presidente, parecen entender la lógica de lo que hizo. Claro, él, en honor a la verdad, le invitó a ambos candidatos, pero mientras Hillary Clinton todavía no se ha pronunciado respecto a la invitación, Trump no solo la aceptó de inmediato, en un momento en el que las encuestas no lo favorecían, sino que además aceleró la visita, porque creo que Trump era consciente. No llegué a oír todo su discurso porque seguía hablando hasta hace unos minutos, pero Trump era consciente que si, Peña Nieto oía su discurso del día de hoy sobre temas migratorios, probablemente le iba a retirar la invitación. O sea, lo primero que dijo Trump horas después de haberse encontrado con Enrique Peña Nieto es que va a haber un muro y que México va a pagar por él. Lo dijo después. Inmediatamente después, horas después de reunirse con Peña Nieto. Y en México nadie entiende qué buscó Peña Nieto con esta invitación. Es una cosa vergonzosa, francamente. Bueno, ya nos está ganando el tiempo, pero el tema de Colombia, el famoso, en fin, el acuerdo de paz. Se va a convocar a un referéndum. Yo no entiendo por qué es aprobado con solo el 14% de los votos. Es una cosa rarísima. Colombia es un país donde no hay sanción por no ir a votar, y ha habido elecciones presidenciales en donde la tasa de participación ha sido alrededor del 40% del registro electoral. Luego entonces no se puede contar con que vaya una proporción significativa del electorado. Teniendo en cuenta a votar el día del referéndum, teniendo en cuenta eso, probablemente el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que tiene que haber ese porcentaje de votos a favor del sí sobre el total del registro electoral para que se dé por aprobado se dé por aprobada el acuerdo de paz en el referendo. O sea, es cantidad mínima del total de votantes potenciales que deben pronunciarse en favor del sí. No quiere decir que no pueda ser mayor, pero efectivamente esa es una de las críticas que se hace, sobre todo de parte del uribismo, porque se estaría intentando facilitar la aprobación del acuerdo. Y la sociedad parece estar dividida, más o menos 50-50 en torno a este tema. Hoy acabo de leer que el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, ha confirmado en una entrevista en el diario El Tiempo que cuando las FARC cumplan con sus obligaciones tendrán asegurados 5 escaños en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, aunque no ganen. Tienen 5
fijos. Lo que pasa es que eso puede ser un escándalo. Oye, ¿qué es esto? Lo que pasa es que las FARC había ya tenido participación electoral a través de un brazo legal que constituyó en los 80 la Unión Patriótica, que en ese momento había tenido 14 congresistas en total, y que fue diezmada por la acción de grupos paramilitares que asesinó a su candidato presidencial, a algunos de sus congresistas y a miles de sus militantes. Entonces, un poco restablecerle una parte de los congresistas que tuvo en la última elección en la que participó. Es un mecanismo discutible, pero ese es en todo caso la sustentación. Ajá, claro, pero eso va a ser aprovechado por los que se oponen, ¿no? Y el tema, bueno, está todo el tema también de la llamada impunidad, ¿no? Esa es la razón por la cual el voto está dividido, claro, ¿no? La mayoría de los colombianos en principio están de acuerdo con la paz, con un acuerdo de paz con las FARC. Claro. El propio Uribe dice que él no está en principio en desacuerdo, pero él critica la impunidad. Ahí se dicen dos cosas. La primera es que los términos son muy similares a los que él le concedió a los paramilitares en la negociación que llevó a cabo hacia el 2004-2005, en donde la pena máxima era 8 años y no había prisión efectiva, ¿no? Era otro tipo de restricciones a la libertad, uno. Y dos, la pregunta es cuál es la alternativa. La alternativa no parece ser que sirvan penas prolongadas de cárcel, la alternativa parece ser la continuación de la guerra, y la pregunta es qué es menos malo. Digamos, estas normas con sanciones propias de un sistema de justicia transicional o décadas adicionales de guerra con miles o decenas de miles de muertos. De acuerdo. Bien, Farid Tajat, muchísimas gracias por su participación en La Hora N. Con esto nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. No se vayan, viene ahora Noticias a las 10.